todos bienvenidos. Me siento muy contento al verles en esta ocasión para continuar con este seminario, con esta serie de las profecías del libro de Apocalipsis. El estudio de esta ocasión lo he titulado El mensaje de los tres ángeles. Este estudio es de suma importancia y el mensaje lo es más aún. Antes de entrar de lleno con este estudio, permítanme hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Ya hemos dicho que este tema es parte de la cuarta sección del libro de Apocalipsis, que comienza en el capítulo 11, versículo 19, y termina en el capítulo 14, versículo 20. La introducción nos muestra la visión de Juan allá en el templo del cielo, donde contempla el arca de Dios que contiene los 10 mandamientos. Luego nos describe 6 episodios de su visión y luego viene el intermedio que comienza en el capítulo 14, versículo 1 del libro de Apocalipsis y termina con el versículo 13. Este intermedio es lo que nos va a tomar un poco de tiempo en este estudio. Antes de que veamos el contenido de ese intermedio, me gustaría decirles que ya hemos visto en estudios anteriores que hay un dragón simbólico que es enemigo de Dios, enemigo del Señor Jesucristo y enemigo de la Iglesia de Cristo. Ese dragón fue lanzado del cielo, se le cerró la puerta allá en el cielo, no puede llegar más. Y ese dragón tiene otros nombres. Es conocido como la serpiente antigua, como diablo y Satanás. Y este enemigo de Dios tiene tanta astucia que nos revela el Señor Jesús, que engaña a todo el mundo. Hay otro aliado del dragón, que es una bestia marina. Y el apóstol Juan nos dice que los habitantes de la tierra adorarán a esa bestia marina y aquellos que la adoren será porque no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. La referencia lo pueden encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8. Hay un tercer aliado del dragón, de Satanás. Y Juan presenta a este tercer aliado como una bestia que surge de la tierra. Y el apóstol Juan nos dice que esa bestia le dirá a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. En otras palabras, el apóstol Juan nos dice que esta bestia ordenará a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la primera bestia o de la bestia marina. Estos tres poderes han hecho alianza y harán todo lo posible para que los habitantes de la tierra los adoren antes que nuestro Señor Jesucristo
aparezca por segunda vez en el planeta Tierra. Esos tres poderes atacarán a la mujer simbólica que representa a la iglesia, al pueblo de Dios. El apóstol Juan lo describe de esta manera y se encuentra registrado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó ¿contra quién? Contra la mujer, y se fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La característica inequívoca del pueblo de Dios en el tiempo del fin, antes que aparezca el Señor Jesús por segunda vez en el planeta Tierra, son los mandamientos de Dios y el testimonio del Señor Jesús. Si hay alguien que dice que los mandamientos de Dios ya fueron anulados en la cruz, no es verdad. Está siguiendo una mentira satánica, porque la Biblia es clara que los mandamientos de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios, es una característica de su pueblo en los últimos días. El testimonio de Jesucristo es el testimonio que Él pasa a sus ángeles, a sus siervos allá en el cielo, y ellos lo transmiten a profetas, a siervos de Dios aquí en la tierra, y esos profetas lo transmiten a la iglesia. Y este testimonio del Señor Jesús es una guía segura, es una lámpara que alumbra nuestro camino. Si queremos mantenernos en el camino del Señor, si queremos crecer en nuestra vida espiritual, los 10 mandamientos y el testimonio de Jesús deben ser parte de nuestra vida. Ahora, veamos el contenido del intermedio, del paréntesis de la cuarta sección, que como ya dije, aparece en Apocalipsis 14, versículos 1 al 13. Comienza su descripción el apóstol San Juan de esta manera, diciendo: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, el símbolo de un cordero es bien conocido. ¿Quién es el cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Y el monte de Sión es donde está el templo de Dios. Y el apóstol Juan, en visión, vio a este grupo especial, los 144,000 en compañía con Jesús y sobre el monte de Sión. Voy a leer las características de este grupo y luego voy a hacer un comentario. En el versículo 2, San Juan sigue diciendo: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, nos dice Juan, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pregunto, ¿existe la posibilidad que alguno de nosotros sea parte de ese grupo especial conocido como el grupo de los 144,000? ¿Qué me dirían ustedes? Sí existe esa posibilidad. Y si no lo han captado en los estudios anteriores, espero que ahora quede bien claro. Hemos dicho que en el capítulo 7 de Apocalipsis se presenta a 4 ángeles deteniendo 4 vientos simbólicos de destrucción para dar oportunidad a seres humanos que conozcan al Señor Jesús, acepten al Señor Jesús y sean sellados. En el capítulo 10 vimos que de 1844 hasta el presente año 2010 es un tiempo de extensión de la gracia de Dios para que su iglesia pueda prepararse para los eventos del futuro, pueda asegurar su salvación y pueda proclamar el mensaje especial de Dios para la humanidad que vive durante el tiempo del fin. Del 2010 al momento en que los gobiernos de la tierra impongan el día domingo como el día para adorar a Dios, un tiempo que nosotros no sabemos cuánto es, tan solo Dios lo sabe. Pero cuando los gobiernos impongan el día domingo por decreto de una manera obligatoria, allí comenzará el sellamiento del pueblo de Dios, allí comenzará el sellamiento de los 144,000. Es un sellamiento de protección contra los juicios terribles, aunque al principio con misericordia, van a caer en nuestro mundo. Y para protegerlos de las 7 postreras plagas, que serán juicios sin misericordia. Pero el pueblo de Dios estará seguro, porque tendrán el sello en su frente. Y el ángel destructor podrá leer ese sello y pasará por alto. Solamente serán destruidos aquellos que no tengan el sello de Dios. Además, el pueblo de Dios va a ser sellado para indicar que esa persona sellada es propiedad de Dios. Van a tener en su frente el nombre del Señor Jesús y el nombre de Dios Padre. Y lo que es propiedad de Dios, cuidado con aquel que los toque, porque son propiedad de Dios. Y los 144,000 van a tener el privilegio de tener este sello escatológico, este sello especial, este sello de los últimos días. Hay otro sello que recibimos cuando somos bautizados, y ese es el sello de la salvación, el sello de la vida eterna.
Y todos los que somos bautizados, en el momento del bautismo, recibimos ese sello de la salvación. Pero este sello de los últimos días es un sello especial de protección y para indicar quiénes son la propiedad de Dios. Por lo que observamos en los eventos de nuestro mundo, no va a pasar mucho tiempo en que los gobiernos de la tierra impongan el domingo como un día para adorar a Dios. Y como en esta tarde hay jóvenes, hay niños y hay adultos que todavía pueden vivir unos 15 años más, unos 10 años más o quizás hasta 20 años si Dios lo permite. Entonces existe la posibilidad, por la edad, que podamos llegar a ese tiempo, a no ser que Dios tenga otros planes. Pero si es por nuestra edad, existe la posibilidad que nosotros veamos esos eventos finales que van a acontecer en nuestro planeta Tierra. Y si nosotros desde ahora buscamos el rostro de Dios, estamos en comunión con Dios, rogamos por el ungimiento de su Espíritu, que nos guíe en el estudio de su palabra, que transforme nuestros pensamientos, nos santifique, nos dé valor para poder comunicar estas verdades con aquellos que no lo conocen. Y de esta manera nos vamos preparando. Existe la posibilidad que cuando llegue ese momento de la imposición del domingo, nosotros tengamos una fe desarrollada, estemos preparados para recibir el sello de Dios. Y si recibimos el sello de Dios, tendremos un tremendo privilegio, el más grande de los privilegios que Dios puede conceder a los seres humanos, que consiste en pertenecer a ese grupo de los 144,000. ¿Por qué es un gran privilegio? Porque ese grupo va a estar cerca del Señor Jesucristo. Y donde quiera vaya el Señor Jesucristo, ellos lo van a acompañar. Y hay lugares donde seres humanos salvos no podrán entrar, donde entrará nada más el Señor Jesucristo y los 144,000. Tremendo privilegio. A mí me gustaría pertenecer a ese grupo. Sí, los eventos son rápidos, como se percibe. Me gustaría pertenecer a ese grupo. No por mis méritos, porque no tengo ninguno, pero por la sangre preciosa del Señor Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y la sangre del Señor Jesús y la ayuda del Espíritu Santo son suficientes para pertenecer a ese grupo. ¿Les gustaría a ustedes, si les toca vivir? Sería tremendo privilegio, aunque no lo podamos entender. Ellos van a cantar un canto que solamente ellos lo van a cantar. Ningún otro ser humano, ningún ángel, ningún otro ser podrá cantar ese canto. Solamente los 144,000. ¿Por qué? Porque va a ser el canto de su experiencia en ese momento final de la historia de nuestro mundo. Solamente ellos lo podrán expresar.
Muy bien. Después de este breve comentario con relación a los 144,000, ahora veamos el anuncio, el mensaje del primer ángel. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, encontramos que ese primer ángel anuncia el Evangelio eterno. Veamos cómo lo describe el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Y él dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, este ángel va a predicar un mensaje que cubrirá toda la tierra, llegará a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, porque el Señor Jesús pagó un precio grandísimo por todos los seres humanos, y no importa de qué raza sea, no importa de qué pueblo, no importa qué lengua hable, no importa dónde viva, si en el norte o en el sur, en el este o en el occidente. Es un hijo o una hija de Dios. Y por esa persona el Señor Jesús murió y le va a dar la oportunidad para escuchar el Evangelio eterno y tenga la oportunidad de decidir si hace alianza con Dios o no lo hace. ¿Qué cosa es el Evangelio? En primer lugar, notemos que el Evangelio es eterno. El Evangelio no comienza en la cruz del Calvario. El Evangelio comienza desde el mismo principio que Adán y Eva cayeron en pecado. Y es más, ya existía desde antes que Adán y Eva pecaran. Ya estaba el Evangelio eterno en la mente de Dios, en caso que el ser humano fallara. El Evangelio son buenas noticias de salvación que todo ser humano debe escuchar. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que somos justificados por la gracia de Dios, que somos justificados por la fe en Cristo, que somos justificados por la sangre del Señor Jesús. Todas estas expresiones expresan el mismo concepto, la misma buena noticia, que no importa cuán bajo haya caído el ser humano, no importa